lágrimas, de las decisiones y de la gracia. Y bueno, los últimos 4 que nos faltan no son muy complicados, pero creo que son los valles en los que siempre hemos estado más tiempo y por eso nuestra vida a veces no fluye. Y no nada más no fluye la salud, no fluye la economía, no fluye el trabajo, no fluyen ciertas cosas porque pues no hemos entendido. Pensamos, hemos llegado a, a normalizar todo y pensamos que la situación que vivimos es normal y tenemos que vivirla porque es así, ¿no? O creemos que así Dios lo quiere y no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque Dios quiere, si nosotros leyéramos o leemos y entendemos la palabra, Dios quiere otras cosas. Claro, tenemos que pasar ciertos procesos, tenemos que pasar ciertas etapas, pero no es la etapa que nosotros estamos viviendo. Y hoy vamos a hablar del Valle del Sufrimiento. Y muchas veces la parte que hoy voy a enseñar, eh, a veces nos hemos vuelto, encajonamos y pensamos que esta palabra sería como para el día de Pascua. Y puede ser un buen mensaje para el día de Pascua, para el día de Semana Santa. Voy a hablar mucho de lo que fue el proceso de Semana Santa de cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Pero también nosotros como cristianos nos hemos desenfocado y no hemos entendido la herencia que Dios nos dejó, porque al final de cuentas Jesús vino a morir por nosotros, pero vino a morir no nada más a morir, a llegar a la cruz y decir ya es, no, ese era el primer paso para lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros estemos un día con Él, ¿dónde? En las moradas celestiales. Amén. Dios quiere, la muerte de Jesús no es nada más para dejarla en el día de Pascua. La muerte de Jesús es para que nosotros un día estemos en las moradas celestiales. Por eso Pablo viene y exhorta a todas las iglesias, continúa el ministerio. Y Juan, uno de los discípulos de Jesús, escribe el libro de Apocalipsis. O sea que no se terminó todo en la cruz del Calvario, no todo fue en la fiesta de Pascua, todavía siguió adelante. Por eso es que hoy en día, hoy, dirían por ahí, hoy estamos celebrando, hoy tendríamos que estar en el quinto día de lo que viene siendo el día de tabernáculos, o el día de Sukkot, o el día de las enramadas. Y como les decía hace 8 días, ¿qué es lo que hoy se celebra? Que hoy, a lo mejor hoy ya estuviéramos en el cielo. Si en estos días que se celebra esta parte, esta fiesta, hoy estuviéramos en el cielo, en esas moradas celestiales. Pero no nada más queda ahí, porque dice la palabra que vamos a llegar, vamos a ser arrebatados, y después van a venir un reinado de 1000 años en la tierra, y después vamos a ser, ya vamos a ser transformados a nuestra esencia o a nuestro cuerpo original, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Pero estas fiestas son muy importantes, pero no nada más son importantes, es entender los tiempos. A veces no entendemos los tiempos. Un ejemplo, si ahorita está lloviendo y yo me salgo con chanclas, o me voy a mojar todito. No entiendo el tiempo, ¿no? Y no es malo salirse, pero no entiendo el tiempo. Lo más adecuado es que a lo mejor me saliera con unos zapatos, no para lluvia, pero con unos zapatos para no tener problemas de que me vaya a caer, a resbalar, ¿sí? No es malo, es como si yo quiero ir a la playa y me voy con chamarra, tampoco es malo, nada más que me voy a estar asando. O botas. O botas, ¿sí? No es malo traer las botas. La cuestión es que no entiendo el tiempo. Tampoco así como no entiendo el tiempo, tampoco entiendo el proceso que estoy viviendo. No entiendo la época que estoy viviendo y no entiendo lo que se mueve en estos días o en el día. Se acaban las fiestas, pero ¿qué sigue mañana? Tiene que venir la continuación de todo lo que he aprendido. ¿Ok? Entonces, vamos a leer, este, vamos a empezar con Juan 18, 1 y 2. Alguien que me ayude a leerlo fuerte.
Ujú. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido ahí con sus discípulos. Gracias. Yo voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón. Entonces vamos a ver el valle de Cedrón. Y el valle de Cedrón es el valle del sufrimiento. Ahorita lo vamos a ir desglosando. Dice, con sus discípulos y entró en el huerto de los olivos. El 2 dice, Judas el traidor conocía este lugar, porque Jesús solía reunirse ahí con sus discípulos. Ahora, algo que sucedió en aquel tiempo, ya me fui hasta Juan 18, y aquí estamos hablando ya casi cuando viene la venida, cuando viene el momento que van a crucificar a Jesús. Pero si nos vamos nosotros versículos más atrás, dice que Jesús venía de Betania. ¿Y en Betania quién vivía? María, Marta y Lázaro. Y dice la palabra de Dios que cuando él entra a Jerusalén, o bueno, más bien cuando él va a Jerusalén, lo primero que tuvo que hacer es cruzar un valle. Pero vean lo tremendo, miren, el día domingo Jesús entró en un pollino, en un burro, y todos le gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Wow! O sea, era un día de fiesta, ¿no? A pesar de que no era una tradición judía el tener palmas, las palmas, el tener hojas de olivo, era más bien una tradición romana, pero en ese momento se estaba llevando esa fiesta, ¿sí? Pero el asunto no era que Jesús tenía que entrar a Jerusalén, el asunto es que Jesús tenía que llegar a la cruz del Calvario y resucitar, porque eso es lo que, digamos que ese era el reto que tenía Jesús para ese tiempo, porque ya había estado predicando que él iba a ser el que iba a resucitar, ¿no? Que él era el Salvador. Entonces no era el proceso de ser crucificado, era el primer proceso, pero ahora sí que lo más fuerte era resucitar. Ahora, antes de llegar al huerto de los olivos o de llegar a Jerusalén, había 3 valles. Voy a poner un ejemplo. El primer valle era el valle de Hinón. En el valle de Hinón, hagan de cuenta, aquí estamos en montañas, muy bien. El valle de Hinón era la parte de Torres de Potrero, ¿sí? Era el primer valle. El cerro que seguía era el monte Ariat. Después estaba el segundo valle, que vamos a pensar que es esta parte de aquí, de este río, ¿no? El segundo valle, era el valle de Tiropeón, ¿sí? Y después el tercer valle, que es la otra montaña, era el valle de Cedrón. Entonces, ¿Jesús de dónde venía? De Betania. Vamos a decir que venía de Santa Fe o de las Águilas, de allá para acá, ¿no? Entonces, lo primero que tenía que pasar Jesús era el valle de Hinón, que era el valle donde se tiraba la basura en aquel tiempo. Era el valle donde vivía la gente desechada, pobre, los que no querían, a lo mejor no querían o no podían, o ellos mismos se habían metido en asuntos, no sé, de pobreza, de escasez. Esto quiero que lo entiendan, ¿por qué? Porque este mismo valle es el valle que cruza David. Cuando dice que vienen los endeudados, los pobres, los que los venían, eran los que se escondían en un valle. Porque recordemos que el que construyó la ciudad de Jerusalén fue David. Entonces Jesús tiene que llegar ¿a dónde? A la ciudad que construyó David. Pero David estuvo en algún momento cruzando esos valles. Y nosotros empezamos a ver que cuando vimos el primer valle, ¿de quién hablamos? De David. El valle de lágrimas, cuando llega y encuentra todo el pueblo que se lo habían llevado contigo. Ok,
en el segundo valle, este segundo valle es el que dividía Jerusalén del monte Arariat o del monte de Sión, pero también la misma ciudad de Jerusalén. Y también estaba como este valle estaba también dividido, el que dividía el monte de los olivos. Y después, el tercer valle que tenía que cruzar y que cruza Jesús es el valle de Cedrón. Y el valle de Cedrón se conoce como el valle del sufrimiento. Uh-huh. Después del valle del sufrimiento o después del valle de Cedrón, enseguida estaba el monte de los olivos. Ajá. Ahora, algo que es sorprendente es que estos tres valles hacen como una V, no una W, gracias, porque es el valle de Non, digo, perdón, el valle de Sinón, el valle de Tiropeón y el valle de Cedrón. Eran, digamos, como tres ramales que tenían que cruzar. Y en este valle también se considera como, este valle se le ha puesto el nombre también de una letra, que es la letra 21 o la letra 21 del alfabeto hebreo. Los tres valles, al formar la W, esta letra, la letra W en el alfabeto griego, perdón, hebreo, es la letra número 21. Uh-huh. Y esta letra es la letra Shi, S-H-I-N, Shin o Shi, o S-I-N-H, ¿sí? 4 Shin. Entonces esta letra es la letra número 21 en el alfabeto, pero numéricamente vale 300. Yo nunca he visto la película de los 300. Nunca la he visto. De pura guerra. Pero cuando empecé a leer, busqué nada más rápido la resemblanza, un resumen, y dice que está hecha en un valle. Bueno, en un valle, nombre, ni recuerdo, ya ni le tomé cuál era el nombre del valle para investigarlo, pero al final de cuentas también dice que está realizada en 3 valles. ¿Por qué? Porque esta letra también es la letra Shin, que es la letra SH, que es la letra de Shh, así suena, Shaddai. El Shaddai. Entonces, este valle, el valle del sufrimiento o el valle de Cedrón, es el valle del Shaddai. ¿Y qué es Shaddai? El Dios Todopoderoso. El poderoso, el guerrero, el suficiente, el todo Dios, el Dios todo, el gran yo soy. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando Jesús entra, lo primero que recibe el día domingo son, vamos a llamarlo así, aplausos, alegría, gozo. Pero antes, todavía Jesús no entraba al valle de Cedrón. Lo que tuvo que hacer Jesús entró al valle de Cedrón y toda esa alegría después se empezó a convertir en un sufrimiento. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos que estar a veces en tiempo de sufrimiento para poder llegar a un monte de los olivos. Ahorita me van a entender. Jesús tuvo que entrar primero por el sufrimiento para después llegar a su propósito o a su destino. Pero desgraciadamente hoy en día nos hemos acostumbrado tanto que nos gusta estar en el sufrimiento. Y ahí es que yo sufro, y sufro, don Gato, y sufro, don Gato, y sufro. Y de nuestra boca hay más sufrimiento que decir tengo que salir o tengo que llegar. Ok. Ahora, vamos a ver lo que dice segunda de Samuel 15:23.
Ujú. Sí, por favor, 15:23. Que alguien lo tiene, que lo lea fuerte. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente del Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Ok, ahí vuelve a decir el torrente. En la versión que ustedes tienen dice el torrente. Yo traigo la otra versión, la nueva versión internacional, para que veamos cómo dice el valle, ¿no? Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban, y así cruzaron el valle de Cedrón. ¿Y fueron hacia dónde? Hacia el desierto. ¿Por qué cruzaron este valle? Simplemente por una cosa. Este versículo nos está hablando que Absalón había traicionado ¿a quién? A David. Entonces, cuando viene una traición a su padre, entonces, ¿quién de aquí no ha sufrido una traición? ¿O no ha sido traicionado? Es más, a veces nosotros mismos nos traicionamos con nuestros pensamientos. A veces nosotros mismos nos traicionamos con nuestras decisiones. A veces nosotros mismos decimos sí y después decimos no. Estamos traicionándonos. Un ejemplo, hoy yo digo, hoy sí me voy a levantar a las 7 de la mañana. Y no me levanto a las 7, me levanto a las 10. Yo mismo me estoy traicionando. O sea que la traición es lo que me ha causado a mí mucho sufrimiento. O sea, a lo mejor nos traicionó un amigo, un tío, un primo, un cliente, un socio, un esposo, una esposa, un amigo, una hermana, un vendedor. Pero esos son las terceras personas, pero aún yo mismo a veces traiciono mis principios y mis valores. Aún yo mismo a veces traiciono mi misma palabra. Digo que sí y hago que no. O hago que no y digo que sí. Entonces dice que que David salió huyendo con el pueblo. Por la traición de Absalón hacia David, entró un rey y entró todo un pueblo en sufrimiento. David y su pueblo. Ajá. Por la traición de dos que bien podrían haber arreglado, yo diría, se echan un trompo, ¿no? Pero no se puede pelear el padre y el hijo. También lo entiendo. Pero si ellos hubieran arreglado esta parte, a lo mejor todo un pueblo no pasa un sufrimiento. Pero tuvo que pasarlo. Entonces, a veces por las decisiones propias, es que yo, mi familia, mi economía, mi cuerpo y todos los que están alrededor podemos pasar esto. Esto se puede ver en lo político, se puede ver en lo familiar, se puede ver en la sociedad, se puede ver en otras cosas, que a lo mejor las decisiones de otros hemos entrado a ese valle de sufrimiento. Y algo tremendo que decía, miren, cuando nosotros leímos la primera parte de Juan 1 y 2, dice, después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle y sus discípulos. O sea que también los discípulos de Jesús tenían que pasar por este valle, si no, no iban a entender o no iban a saber dónde llegar. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 53, y Jesús era un varón experimentado en quebranto y sufrimiento. Si nosotros hemos estado tiempo en el sufrimiento y no hemos entendido que tenemos que salir, seguiremos estando ahí. Nos estamos acostumbrando tanto a sufrir que ya se nos hace común. Normal. Ya es normal. Es que tengo que sufrir. No tengo que sufrir. Tengo que librar ciertas batallas, pero no siempre tengo que estar en sufrimiento. Tengo que, como en los 300, tengo que luchar, defender los 300 defendían su país, su nación, pero no siempre tenían que estar así. Y nosotros desgraciadamente nos gustan, nos hemos acostumbrado, se nos está haciendo como un vicio. Y no nada más a la gente que no tiene a Dios, sino a veces también a los que tenemos a Dios.
Entonces, Jesús pasa el domingo, Hosana, Hosana, gloria a Dios. Y después de que llega el domingo, él tiene que volver a regresar. Miren, Jesús ese día, en esa semana, yo creo que unas 7 veces pasó ese baile. Pasa un domingo, entra a Jerusalén, pero como en Jerusalén no había hotel, tuvo que regresar otra vez ¿a dónde? A Betania. A Betania. ¿Sí? O sea, pasó el valle de Cedrón, pasó el valle de sufrimiento y llegó a Jerusalén. Regresó otra vez a Betania. El día lunes vuelve a regresar a Jerusalén y vuelve a pasar el valle de sufrimiento. Y si seguimos leyendo esa parte escritural, dice que después estuvo predicando en Jerusalén. Y en Jerusalén empezaron a hacer todo el conflicto que ustedes ya saben. Llegó al templo, sacó a los cambistas, lo quisieron apedrear, lo quisieron encarcelar, y entonces vuelve a regresar otra vez por el valle del sufrimiento. Pero siempre Jesús que estuvo pasando el valle del sufrimiento nunca perdió la visión, nunca perdió el propósito, nunca perdió a lo que tenía que llegar a Jerusalén. Nosotros recibimos a Jesús, predicamos, oh, recibe al Señor, Él es tu Salvador, lo recibimos y mañana nos viene una prueba y perdemos todo lo que tenía que venir. Perdemos toda nuestra visión. Perdemos por qué queremos seguir a Jesús. Yo recibí a Jesús porque me dijeron, las cosas en tu casa van a cambiar. Y como el día de mañana no cambiaron, otra vez. Y regreso ¿a dónde? Al valle. Cruzo otra vez el valle, pero me quedo en el valle. Y Jesús vuelve a regresar el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves. Y el día jueves que es aprendido, yo pregunto, ¿dónde estaban sus discípulos? Ya no estaban. ¿Lo dejaron qué? Solo. ¿Dónde estaban los 10 leprosos? ¿Lo dejaron? Solo. ¿Dónde estaba Jairo y su hija que había resucitado? ¿Lo dejaron? Solo. ¿Dónde estaba la mujer de flujo? ¿Dónde estaban el paralítico de Betania, de Betesda? Todos lo dejaron solo. Y muchas veces cuando nosotros pasamos el valle de sufrimiento sentimos que nos dejan solos. Pero a lo mejor el hombre te puede dejar, pero ¿dónde está la convicción, la fe que tenemos en Dios? Ahí también nos falta. ¿Por qué? Porque no hemos entendido todo lo que nos heredó el Señor. Ahí es cuando tendríamos que sacar nuestras escrituras y decir, wow, ¿qué es lo que tengo? Ahí están tus escrituras. Ahí es cuando deberíamos de ver, en serio, en la palabra es donde está la solución, porque Jesús sabía que Él iba a pasar. Por eso, la segunda parte, cuando pasa, antes de que fuera prendido, dijo Jesús, Señor, tengo que ir a orar. ¿Y a dónde fue? ¿Al valle de qué? Del sufrimiento. Del sufrimiento, o al valle de los olivos. El día jueves es aprendido, pero el día miércoles, dice la palabra, igual en Mateo, yo no la di para no irnos muy lejos, dice que él fue a cenar con sus discípulos. Y después de haber cenado, les dijo, ahorita regreso, voy a ir a orar. ¿Y a dónde fue a orar? A los olivos. ¿Y por qué en el valle de los olivos? Perdón, ¿por qué en el monte de los olivos? Porque yo estaba acostumbrado a ir, era digamos como un refugio para reunirse con tus discípulos y todo. ¿No? Se llamaba el monte de los olivos porque también había muchos olivos. Y entre Betania, ¿sí?, y el monte de los olivos había un cultivo de árboles de donde se sacaba el mejor aceite. El aceite que se usaba para ungir reyes. Entonces lo que tuvo que hacer Jesús es llegar al lugar donde él sintiera o donde él supiera que él era un rey. Y si nosotros seguimos viendo la palabra de Dios, es cuando Jesús le dice, Señor, pasa de mí
esta copa. O sea, Jesús en ese momento estaba sufriendo. Y a veces nosotros no queremos sufrir. A veces queremos, Señor Jesús, saca la varita. Pero a veces estamos sufriendo por las malas decisiones. Estamos sufriendo porque estaba en el valle de lágrimas y no he podido salir del valle de lágrimas. Por el valle de las decisiones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hoy en día, si yo quiero salir de toda situación económica, familiar, lo que tengo que hacer es meterme más en las Escrituras. Porque no hay otra cosa que nos pueda librar. Entender qué es lo que tiene. Entonces Jesús estaba en el Valle de los Olivos porque había salido del Valle del Sufrimiento, pero todavía el sufrimiento lo estaba alcanzando en esa oración. Porque no nada más él sabía que iba a ir a un madero, sino él traía el madero en el corazón, en la mente, en todos lados, porque él sabía desde chiquito que había nacido para eso. Él sabía para qué había nacido. Ahora muchas veces nosotros sufrimos porque no sabemos ni para qué hemos nacido. No entendemos cuál es nuestro propósito. No hemos entendido cuál es nuestro propósito. ¿Por qué? Porque no hemos salido del valle del sufrimiento para poder llegar al valle de los olivos. Y realmente el que llevó a Jesús a la visión y al propósito fue el monte de los olivos. No fue el valle. Ese fue nada más el paso. Porque ¿por qué llegó a ese valle? Porque ahí se sacaba el aceite. Y ahí Jesús tuvo que sacar el aceite. Dice la Escritura que él sudaba. Y el sudor eran como gotas de sangre. Ahí se estaba sacando él la unción. Se estaba sacando la unción. Estaba entendiendo que lo que él estaba sudando era todo el aceite que él había sido escogido, también aún como olivo. Dice la palabra de Dios que Jesús es el olivo. Entonces tenía que llegar al lugar del olivo para que le sacaran la esencia. Nosotros como cristianos tenemos que llegar a ese lugar de intimidad, a ese lugar de reunión para sacar nuestra esencia. Tenemos un potencial tremendo. Entonces llega Jesús y algo bien tremendo, que estando en el Valle de los Olivos, llega Judas y entonces Jesús le dice a Judas, amigo. Sí. Aquel que lo iba a traicionar le dice amigo. Porque ese muchacho al reportarlo, llevarlo ahí a los policías, a traicionarlo, en eso agarré hay que hacer bueno, hicieron Ok, le dice amigo. ¿Y por qué a Pedro, le dice quítate de aquí, Satanás? ¿Porque lo iba a negar? ¿No? Porque muchas veces exactamente, a veces nosotros pensamos que nuestro amigo es el que nos puede ayudar, pero no. Tenemos que darnos cuenta, si hay alguien que te está deteniendo tu propósito, ese no es tu amigo. Ese es tu enemigo, conforme a Jesús. Pero aún Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, le dice amigo. Porque aún el amigo traicionándote, te puede llevar a tu propósito. Entonces, ahí es como yo veo las circunstancias. Si yo tengo un amigo que me dice, no, tú nunca vas a poder, y no puedes, entonces ese es el Pedro que te está deteniendo. Pero si veo uno que te dice, es que tú nunca vas a poder y vas a ver, y él te empuja a tu propósito, en realidad esa traición que hizo es para llevarte a otro nivel. Las cosas en Dios son diferentes, pero nosotros siempre queremos que nos hablen, que nos digan conforme nosotros queremos escuchar. Sí, bonito. Bonito. Entonces Judas no era un traicionero. El propósito de Judas era ser esa
parte que a lo mejor nadie quería ser, ser esa parte odiada, porque hoy en día se predica que perdón, voy a poner, que está Satanás y luego está Judas, y no es cierto, es al revés, porque exacto, porque Jesús no puede decir mentiras, y Jesús nunca habló con mentiras, y él tampoco tenía por qué endulzarle el oído a Judas y a los demás. Cuando Jesús le dijo amigo, se lo dijo de todo corazón. Le dijo, sí, gracias, porque tú fuiste el único que has recibido, ¿sí? Eres el único que estás dispuesto a aguantar. Eres el único que tiene la capacidad. Eres el único que entiende el diseño. Eres el único que entiende el propósito. Por eso cuando leímos en Juan 18:2 dice, y Judas el traidor conocía. ¿Qué conocía? El lugar. Conocía el lugar de sufrimiento. Judas sabía que después de ahí todos íbamos a estar hablando de él como el traidor. Le tocó hacer el trabajo sucio. Le tocó hacer el trabajo sucio, pero tenía identidad, tenía un valor. Por eso dice, y lo especifica la Biblia, dice, y Judas, el traidor, conocía el lugar. ¿Cuál lugar? El lugar de sufrimiento que le iba a tocar a él. O sea, decir, wow, yo como de tu sopa, como de tu pan, compartimos la torta, nos echamos de la misma agua, o sea, nos conocemos las babas, perdón, pero nos conocemos las babas. ¿Por qué? Porque somos bien amigos. Y a mí me dejaste ese lugar más difícil, me dejaste la posición más difícil. Entonces, ¿qué sucede? Que no nada más no nada más Jesús estaba sufriendo, Judas estaba sufriendo. Claro. Entonces aquí es donde yo me doy cuenta quién era el más cercano a Judas, perdón, a Jesús. Judas. Platicaban. Judas había entendido a lo que venía. Estaba arrepintiéndose, no sentía el temor. Por eso, entonces él le llevó lo que era y lo tuvo que aguantar. Por eso dijo, y conocía ese lugar, el mismo lugar de sufrimiento. Y Judas llegó al propósito. Y si después seguimos leyendo, nada más después aparecen 4 apóstoles, los otros 8 se dispersan, porque no entendieron, no aguantaron estar en el valle del sufrimiento. Nunca supieron por qué era ese tiempo, nunca supieron por qué era esa temporada. Entonces, ¿qué pasa? Les llama, a uno le llama amigo y a otro le llama Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro lo estaba quitando del propósito. No vayas. No, es más, yo salgo y lucho y yo peleo. Le estaba estorbando. ¿Por qué? Porque Pedro todavía no comprendía. Porque Pedro lo estaba viendo en el valle del sufrimiento y no en el valle del propósito. No quería que sufriera. Y no quería que sufriera. Y muchas veces nosotros eso es lo que, a veces hasta como pastores decimos, no, vamos a orar para que ya no sufras. No, mejor hay que decirle al Señor, Señor, vamos a orar para que entienda por qué está ahí y que salga pronto. Pero cuando salga, que salga. Por eso Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, el diablo ha pedido zarandearte, pero cuando regreses en sí, vuelve. O sea, Pedro nunca se fue. Pero le dijo, pero va a haber algo en tu mente que te va a hacer retroceder. Va a haber algo en tu mente que no te va a dejar avanzar. Va a haber algo en tus decisiones que no vas a poder avanzar. Va a haber algo cuando estés llore y llore que no te vas a querer levantar. Vas a caer en una depresión, pero es necesario que caigas porque si no, nunca vas a ser fuerte, valiente, nunca vas a ser maduro. Nunca vas a avanzar. Nunca vas a valorar. Yo puedo decir, wow, te voy a sacar rápido, pero siempre vas a ser una persona sin carácter. Y Pedro no tenía carácter, lo que tenía era temperamento. Era colérico, era consanguíneo, era flemático, pero nunca tuvo carácter. Y a veces nosotros en la iglesia lo que menos tenemos es carácter. Y todo lo queremos reflejar con el temperamento. No, es que yo ya les dije, no, es que yo... Puro temperamento. Puros coléricos, puros consanguíneos, pero nada de
carácter. Y lo que Jesús estaba haciendo, nos estaba enseñando que todos tenemos que pasar este valle. Si no pasamos los valles que estamos, nunca vamos a madurar. Pero el problema es que nos estamos quedando. Hay que tener carácter para pasar. Y hay que tener carácter, visión. Ahora, ¿qué le sucedió a Jesús? Regresa y después lo llevan al Sanedrín. Lo vuelven a regresar por el mismo valle y lo llevan ante Poncio Pilato, de Pilatos. Lo vuelven a regresar y después cuando lo llevan a la crucifixión, lo vuelven a llevar por el mismo valle. Jesús se la pasó una semana terrible cruzando, y no nada más una semana. Cada vez que alguien subía a Jerusalén, tenía que pasar por esos 3 valles. Era el único lugar para llegar a Jerusalén. ¿Por qué era el único lugar? Porque cuando David construye la ciudad, fue cuando dijo, me ha traicionado Absalón, tengo problemas con los filisteos, tengo problemas con los amorreos, con estos. ¿Y qué es lo que hacía ese valle? Ese valle cubría la ciudad. Entonces cuando se inundaba, cuando llovía tanto, nadie podía cruzar. De un lado tenían basura, que nadie podía entrar por la basura, pero los valles, esos valles se llenaban de agua en cierto tiempo. Eso es lo que le ayudaba al pueblo de Israel, o le ayudaba en este tiempo a David para empezar a hacer armas, para empezar a orar, para empezar a prepararse, porque sabía que cuando bajaran las aguas se podían o venir los enemigos o tenía que salir del otro lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estemos nosotros en la presencia de Dios orando, cuando estemos reuniéndonos a escudriñar la palabra, llenarnos? Porque va a llegar un momento donde vamos a tener que pasar ese valle. ¿Y cómo lo vamos a pasar? Por eso dice la palabra que cuando sale David y todo el pueblo, porque tuvo que huir todo el pueblo. Tuvieron que huir familias, tuvieron que huir generales con el ejército y todos. Dice que todos lloraban. ¿Y por qué lloraban? Porque no se habían preparado No se habían preparado para sufrir. para pasar el valle. Y cuando nos llega algo, híjoles, es cuando sufrimos. ¿Por qué otra vez esto? ¿Por qué aquello? Porque no nos hemos preparado, no estamos preparados. Entonces Jesús no iba a festejar la Pascua, o bueno, sí iba a festejarla, voy a decirlo. Jesús iba a festejar la Pascua, pero el problema no nada más se iba a quedar en el nacimiento, sino Jesús dijo, de aquí es donde voy a morir en la cruz y voy a ir a preparar las moradas que les he preparado o que he dicho que todos van a estar. ¿Sí? No nada más era llegar a Jerusalén y morir como el Cordero. Era llegar a Jerusalén, era llegar a resucitar y era decir, ahora sí, voy a ir a preparar moradas. ¿Y saben cuántas veces pestañea el ojo humano al día? ¿No? 1,000,000 y tantos. ¿Cuántas veces? 25,000. 25,000 veces pestañeamos en un día. ¿Y saben cuál es lo más sorprendente de las 25,000 veces que pestañamos en un día? Que a lo mejor en la 22,195 viene Jesús. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Nosotros no sabemos cuál, pero hay 25,000 veces o probabilidades, que podamos ser arrebatados. Y ni eso a veces lo hemos entendido. Decimos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién sabe qué será en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor en estos días todavía estamos, les digo, o se está celebrando el día 5 de Sukkot. Faltan 2 días. Y si no es en estos 2 días, todavía tenemos el año que sigue. ¿Y cuántas
si tenemos 25,000, no la hice la suma, pero si diarias tenemos 25,000 probabilidades, imagínense cuántas tenemos en todo el año. Millones de probabilidades. Y a veces nosotros seguimos en el valle del sufrimiento. Sufro, don gato, sufro. Sufro, don gato, sufro. Jesús muere. Jesús pasa estas veces el valle de Cedrón. Muere. Dice que es llevado a la tumba. Y después dice la escritura que resucita. Lo ven sus discípulos, ya se acercaron todos, dijeron, qué chido, ya pasaste tú el valle del sufrimiento, ya lo ven. Ya te sacrificaste por nosotros. Y vuelve a pasar otra vez Jesús, después de haber resucitado, vuelve a pasar el valle de Cedrón. O sea, no lo pasó nada más cuando estaba, digamos, en el proceso de ir a la cruz del Calvario. Después de haber resucitado, vuelve a pasar el valle del. ¿Por qué? Porque después, a los 40 días después que resucita Jesús, dice que todavía estuvo en la tierra 40 días. Y si seguimos leyendo, dice que se les aparece a unos caminantes, ¿de dónde? De Maús. De Maús. Y si ven ustedes dónde está Maús, está fuera de Jerusalén. Entonces tiene que pasar para llegar. Todavía tuvo 40 días, voy a llamarlo así, y eso lo van a investigar. Tuvo 40 días y todavía en ese tiempo tuvo que pasar el valle del sufrimiento. Porque había gente que no creía en él. Había gente que todavía no lo conocía. Había gente que todavía no lo había recibido y tuvo que pasar otra vez el valle. Porque dice que después se encuentra a los caminantes de Maús. No volaba, seguía siendo, caminaba, porque si no ellos hubieran dicho, ¿y este fantasma? No, lo vieron físicamente, que dijeron, oye, este habla como el que venimos nosotros, ¿de dónde? De ver cómo lo habían crucificado. Entonces vuelve a pasar el valle del sufrimiento. Pero Jesús siempre llegó, aún pasando el valle del sufrimiento, llegó al propósito. Lo mismo que David, aún pasando la traición, la rebeldía de su hijo, exactamente la persecución, pasó el valle y volvió a regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Que le habían matado al hijo. Entonces, ¿cuál es el asunto de hoy en día? Que nosotros no queremos cruzar el valle. Y si lo cruzamos, nos quedamos ahí. Tenemos que salir del valle. Jesús nos está enseñando a hacerlo. Jesús nos está llevando a hacerlo. Ahora, dice la Escritura que antes de que Jesús fuera llevado a la cruz del Calvario, ¿qué fue lo último que hizo y lo que les dijo a sus discípulos? Dice que estaban en la cena, comieron bien rico, y fue y le lavó los pies. Imagínense, si hubiera sido Andrés el que les hubiera lavado los pies y ve a Judas, lo primero que hace a lo mejor es se los mocha, ¿no? ¡Ahora sí! O le eche el agua sucia. O le eche el agua bien caliente, perdón, ¿no? Pero eso, Andrés, Jesús no. Jesús fue y aún al que tenía que hacer su propósito, no traicionarlo, se vio como la traición. Tuvo que servirle. Y lo que dijo Jesús ahí les dijo, el que quiera ser grande en el reino tiene que servir. Ahí es cuando Jesús empieza a dar las posiciones. Antes nunca había hablado de posiciones. Llegó la mamá de dos hermanos, que ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre, ¿te me acuerdas? De Santiago y Juan. Y le dijo, Señor, te pido una cosa, que cuando estés en tu reino, a uno lo sientes a la derecha y a otro a la izquierda. Y le dijo, no, esa posición no me corresponde darlas. Pero en la cena que tenía Jesús con sus discípulos, ahí es cuando nombra uno de los nombramientos. Si alguno quiere ser grande en el reino, tiene que servir. Sirva. Y en aquel tiempo lavar los pies era lo peor que podía haber hecho, que hacía uno. Era lo más humillante.
Es lo que hacía el gato del 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 patrón. ¿Sí? El último era lavar los pies. Entonces en ese momento Jesús, ¿qué hace? Se humilla. Porque quiere enseñarnos ¿qué? Humildad. Entonces para salir la clave para salir del valle del sufrimiento es servir. Jesús lo que hizo fue servirnos a nosotros para que hoy nosotros fuéramos salvos. Jesús lo que hizo en ese momento es decir, yo tomo su lugar por ellos para que ellos sean salvos. Ese es el servicio. Y si ustedes quieren salir de toda situación, lo que tenemos que hacer es servir. Y a veces decimos, pero yo en la iglesia, ¿qué puedo hacer? No te preocupes. Si no hay nada que tú puedas hacer, lo inventamos. Si no puedes servir, un ejemplo, en lavar baños, si no puedes servir en los niños, en cantar, en predicar, en ser el profeta, el apóstol, bueno, ha de haber algo que podamos inventar que haga falta, pero de que todos podamos servir, tenemos que servir. El único momento o la única llave que hay para salir de un valle de sufrimiento es servir. Sirve a Dios todas las mañanas orando y ayunando y orando por quien quieras. Pero a veces ni eso hacemos. No tenemos un tiempo de adoración a Dios. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, porque había esclavitud, había sufrimiento, dice la palabra. Hacían tabiques, no comían bien, los golpeaban, estaban en un sufrimiento. Y la orden que le da Dios a Moisés le dijo, saca al pueblo y diles que me sirvan. No les dijo, saca al pueblo y diles que traigan su ofrenda, diles al pueblo que traigan su billete, diles al pueblo que, no, que me sirva. Entonces la única llave para salir del valle del sufrimiento es servir. No hay otra. No hay la oración del pastor. No hay la voz del profeta. El profeta te puede ayudar, te puede decir la voz del pastor, pero no hay otra cosa que si no le sirves a Dios. Ese es el asunto. Por eso es que a veces aún dentro de la iglesia, gente estando en el valle del sufrimiento, porque no quieren servir a Dios. ¿Y qué les estaba diciendo Jesús? ¿Quieren salir de este valle? Tienen que servir. Y nadie quiso servir. Por eso es que cuando Jesús es llevado a la cruz del Calvario, no había nadie, nada más las mujeres y Juan. Los demás no quisieron servir. Si ustedes siguen leyendo, no había nadie. Estaban dice, y las mujeres, María, las mujeres y su hermano Juan. No se habla de la hija de Jairo, no se habla de Jairo, no se habla de la mujer de Marta, no se habla de nadie porque nadie quiso servir en ese momento a Jesús. Y por eso es que todos fueron atormentados y unos se alejaron. Por eso hoy en día se aleja la gente porque no quiere servir. De los 12 que tenían, ahora sí que como dice la canción, nomás le quedaron 4. Y los otros se alejaron por no servir. O sea, ya no siguieron predicando, ya no siguieron nada. Después algunos salieron, pero salieron y se volvieron a ir porque no quisieron servir. Ese es el asunto. Por eso gente de años que era, no se ha podido levantar porque no quieren servir. Y la única posición que Dios entrega o Jesús entrega y como que fue promesa, quiere ser grande en el reino. Es más, yo te voy a ir a preparar tu lugar, pero sirve. No hay otro. No entrega más posiciones. No entrega más lugares, vamos a llamarlo. Sino el que quiera ser grande, sirve. El único requisito. El único requisito. Ahora,
Vamos a ver lo que dice Filipenses 3, 9 y 10. Filipenses, ¿qué? 3, 9 y 10. ¿Sí? Si alguien lo tiene. Sí. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Sí, gracias. Voy a leer la versión que traigo. Dice, y llegar a ser uno con él. Ahí es cuando Jesús les dijo, ¿quieren ser uno conmigo? ¿Dónde? ¿En el cielo? Sirvan. Hay un lugar para ustedes también, pero necesitan servir. Dice, ya no apoyándome en mi propia justicia por medio de de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Lo que tenemos que hacer después de terminar los valles, tenemos que hablar de la fe. Porque a veces, porque no le hemos creído a Dios ni a Cristo en nada, por eso no tenemos fe. No tenemos fe en que podemos sanar, en que podemos salir del problema económico. No tenemos fe de que, dice la palabra de Dios, cree. Creer es tener fe. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos, ¿quién? Tú y toda tu casa. Y más dice, y a los que creyeron, les fue, ¿cómo dice? Los, potestad de hollar serpientes. Pero dice, a los que creyeron, fueron salvos. Mas los que no creyeron fueron condenados. ¿Sí? O sea que a veces podemos estar nosotros también en la iglesia y no creerle a Dios y por eso nos viene una condenación o un problema, un sufrimiento. Dice, más los que creyeron, no dijo más los que llegaron temprano, más los que, no, más los que creyeron fueron salvos y los que no creyeron fueron condenados. El problema también es, ahí es cuando estamos en un valle de sufrimiento, porque estamos, sí le creo, no le creo. Si le creo, no le creo. Si tengo fe o no tengo fe. Dice, por eso por la fe en Dios nos hace justos delante de Él y se basa en la fe. Es el problema que no creemos a lo que está escrito ahí. Creemos en muchas cosas. Creemos en el remedio, creemos en el listón, creemos en el color que hoy me he visto, creemos en para dónde viene el aire, en todo creemos, pero no creemos en Dios. Por eso hemos estado mucho tiempo batallando, porque les creemos a todos, menos a Dios. Dice el 10, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de la muerte. ¿Qué nos está diciendo? O sea que si nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios, tenemos un buen de cosas. Miren, murió Lázaro y ¿quién lo levantó? Jesús. Murió la hija, la Talita Kumi, ¿y quién la levantó? Jesús. Murió... Sí, Talita Kumi, ¿no? ¿O era, no era ella? Bueno, ¿quién? Murió, Tanita. Tanita. ¿Yo qué dije?
Tairita. Bueno, por ahí estaba. Pero se entendió. Y se dice que hubo aún más gente que resucitó. Pero todos, ¿qué pasó? Los tuvo que resucitar ¿quién? Jesús. ¿Y quién resucitó a Jesús? No, Jesús solito. Aquí lo está diciendo. Aquí está diciendo en Filipenses 3:10, quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. ¿Por qué Jesús tuvo que entrar al monte de los olivos? Porque de ahí salió el poder. Él tuvo que llegar a ese lugar para ser igual triturado como todos las olivas, para sacar ese poder y esa unción. Y ese poder, esa unción es la que Dios nos ha entregado, Jesús nos ha entregado. Nos ha dicho, mira, el valle del sufrimiento es un charquito. Si experimentaras el poder que yo obtuve en la cruz del Calvario para levantar tus finanzas, para levantar tu casa, para levantar tu cuerpo, para levantar todo lo que sea. Todos los demás necesitaron que alguien los levantara, pero el único que se levantó solo fue Jesús. Por eso dice, y cosas mayores ustedes verán. Pero no hemos visto cosas mayores, nada más hemos visto, sí, es que tengo que pagar la luz, sí, es que... Por eso dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dirás, exactamente, ese es el poder que se puede recibir cuando uno sale del valle de un sufrimiento, o el valle de lamento, o el valle de las lágrimas, o el valle de las decisiones. Dice, quiero experimentar el poder que levantó de los muertos. Y ya después dice, quiero sufrir con él y participar de su muerte. Por último, llega Jesús un domingo de Pascua, pasa el valle de Cedrón, vuelve a pasar, vuelve a llegar, vuelve a pasar, va y cena con sus discípulos, vuelve a pasar, va al monte de los olivos, vuelve a pasar, vuelve a regresar, lo llevan preso, va a la cruz del Calvario, resucita por nosotros, nos da el poder, la gracia, la autoridad, es elevado al cielo, desciende, pasa 40, vuelve a pasar, pasa 40 días y después es la ascensión total de Jesús. Pero Jesús va a volver a pasar el valle de sufrimiento. Cuando vuelva. Zacarías 14, 3 y 4. Entonces eso nos quiere decir que en nuestra vida siempre vamos a estar pasando valles. Y nos quiere decir Jesús que hay un poder, que hay una gracia, que hay un favor sobre nosotros para poder ser libres. Y dice Zacarías 14, el 3, el 4 y el 5, dice, y luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en los tiempos pasados. Vean, Zacarías es muchísimos años más atrás, antes que Jesús. Y él está hablando ya de un tiempo pasado. Pero él está haciendo esto, miren, está hablando en un presente, pero está hablando de un futuro, pero ese futuro está hablando de un pasado, por eso como en los tiempos pasados. O sea, Zacarías dice, hoy, voy a ponerlo así, Andrés dice, hoy voy a ver mi casa en Tecamachalco, en las lomas, pero se está regresando a un pasado. Voy a empezar a ahorrar. Voy a empezar a hacer algo para que en un futuro la vea. Está hablando de un futuro, pero también está hablando de un pasado, pero está hablando en un presente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que decir, ok, hoy estoy en el valle de el sufrimiento, pero yo sé que mañana esto va a suceder, esto va a tener que pasar, pero también estoy hablando de un presente donde estoy empezando a caminar o a hacer algo para salir de ahí. Voy a pagar los 100,000 pesos que debo, sí, los voy a pagar de aquí a febrero del año pasado, pero hoy
hoy voy a guardar los primeros 100 pesos. Voy a empezar a cambiar. O sea, es lo que tengo que hacer. Voy a empezar a guardarlos. Voy a empezar a hacer para cuando me llegue el momento y me vuelvan a llegar a cobrar y yo les diga, no tengo los 100,000, pero tengo 1,500. ¿Qué te parece? ¿Cerramos la cuenta? No, pues entonces dame 2,000. Ok, pero ya tengo una parte. Ok, te doy los 1,000 pesos que me faltan dentro de 15 días. Es eso lo que estaba haciendo. Eso es salir de un valle. Empezar a hacer las cosas. Accionar. Empezar a decir, lo voy a ver de aquí a febrero, pero si me hablan en noviembre, en diciembre, les voy a decir, tengo 1,500. Las deudas que dicen, ok, dame 1,500, perfecto. Quiero 2,000, no, me faltan 500, te los doy dentro de 20 días. ¿Cómo? Cerramos el pacto, no hacemos el negocio. Eso es, por eso dice, él está hablando de un futuro, en un presente está hablando de un futuro y se está regresando a un pasado. Porque él no dijo, los va a vencer, no dijo, ya los venció en el futuro y ya se quedaron en el pasado. ¿Sí? O sea, yo lo estoy viendo en el futuro, aunque yo estoy en un presente, pero en el pasado ya se quedaron. O sea, ya es una victoria. Dice, y en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos. ¿Por qué otra vez el monte de los olivos? Y no en la ciudad de Jerusalén, y no en el monte Ararat o en los otros montes que había. Porque el monte de los olivos era el monte donde se sacaba la unción, la presencia, todo, ¿no? En el monte de los olivos, al oriente, ya los que saben de dónde está el norte, el sur, el este, hagan su mapa y ya verán dónde está ahorita Jerusalén o dónde está el monte de los olivos, porque dice al oriente. Al oriente se partirá, al oriente del monte de los se partirá, se formará, formando un extenso valle al oriente y al occidente. Y la mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Y qué dice el 5? Y ustedes huirán por ese valle. ¿Por qué? Llegará hasta Sal y así huiréis como lo hicieron durante el terremoto en los días de Useas el rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Aún después de estar en el cielo, después de venir con el Señor, volveremos a pasar el el valle de Cedrón. Pero el valle de sufrimiento no es para sufrir, es para llevarnos al propósito. Es como para impulsar. Es para impulsarnos. El valle del sufrimiento es como el amigo Judas para que nos empuje. Entonces, gracias a Dios que nosotros ya no estamos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. O ya no estamos por su culpa, por su culpa, por su culpa. O por la culpa de ustedes. No, es nada más el proceso que tenemos que llegar para llegar a algún lado que Dios nos ha prometido. Pero no saquemos nuestra casa de campaña para quedarnos ahí. No nos conformemos. Por eso dice la palabra, no te conformes a este valle. No dice así, pero bueno, es a este siglo, a este tiempo, a esta temporada, a esta situación. No te conformes. Y durante muchos años de nuestra vida nos hemos conformado. Nos conformamos. Nos conformamos. Yo leí en una clase que teníamos, nos decía, 2 cosas tiene que hacer el cristiano antes de cambiar una televisión. Lo primero que tiene que hacer es cambiar zapatos y lo segundo que tiene que hacer es cambiar colchón. Antes de cambiar de coche, antes de cambiar de televisión, antes de decir, ay, me voy a ir de viaje, ay, me voy a ir Lo primero que tiene que hacer, nos lo decía un maestro judío, lo primero que tiene que hacer es cambiar zapatos y cambiar colchón. Y le preguntábamos por qué. ¿Zapatos y qué? Colchón. Y le preguntábamos por qué. Y me decía, porque dice la Biblia que benditos son los pies
de los que anuncian la paz. Lo primero que tienes que darle es el valor a tus pies. Y no traerlos no te estoy diciendo que traigas los mejores de marca, pero los más cómodos. Porque pasas más tiempo parado que sentado. Tus pies son los que cargan todo tu peso. Y lo segundo que decía, tienes que cambiar colchón, porque lo que tienes que hacer es que no que descansen tus músculos, sino que descansen tus huesos. Porque tus huesos son la estructura de todo lo que eres. Tus huesos representan todo lo que eres. Por eso cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, lo que hicieron fue romperle los huesos. ¿No? No, nada más lo descoyuntaron. ¿Eh? Ah, ¿verdad? No, nomás le zafaron. Cuando nos hizo, Exactamente. ¿Eh? nos hizo Y le zafaron, pues. Es más doloroso. ¿Y lo? Y vieron que al hacernos, primero nos formó de varilla y luego nos rellenó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Esas dos partes. Y eso lo vamos a ver en la parte de los huesos secos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa parte. ¿Y los zapatos, aunque sean regalados? Que sean regalados. Que sean cómodos, perfecto. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en nosotros hay vida. Entonces, y vamos a volver a pasar el valle. ¿Bien? Pues cada acción que tengamos va otra vez a empezar, ¿no? Y vamos a hacer otra cosa y otra vez a poderla hacer. Tenemos que salir del valle. Vamos a orar. Estamos en ese valle. Vamos a orar, Padre. En esta tarde te damos las gracias por tu gran amor, tu grande bondad, tu misericordia. Señor, te pedimos que esta enseñanza, Dios, la podamos llevar a cabo, podamos entender lo que tienes para nuestra vida. Y es cierto, aunque estemos en valle de sombra, aunque estemos, Padre bendito, en valle de desesperación, tú estás siempre con nosotros. Y Dios, yo te pido que en esta mañana traigas paz, traigas bendición a nuestra vida, Dios, y que la vida de cada uno de tus hijos hoy, Señor, empiece a salir a otro nivel, Padre, porque somos hijos del Dios Todopoderoso, Señor, y hay promesa en ti. Señor, hoy que nuestra fe a toda tu palabra, nuestra fe a ti, Señor, sea aumentada, que nuestra fe, Padre bendito, empiece a tomar vida, que nuestra fe, Señor, empiece a ejercitarse, Señor, porque Dios, hay promesas, hay bendiciones escritas que tú vas a traer a nosotros y, Señor, todavía no se cumplen. Padre, porque estás esperando que nosotros podamos llegar a ese momento de entendimiento y ese momento de entender tus palabras, Dios. Señor, en esta tarde te doy gracias por la vida, Señor, de tu hijo David, de su esposa, la hermana Eli, Dios, de su familia. Te pido les bendigas, te pido les guardes, te pido seas con ellos. Ángeles guardando su casa, ángeles guardando su vida, ángeles guardándolos de día y de noche, Dios, y que tu presencia, tu amor y tu Espíritu Santo sea con ellos. La vida de tu hijo Juan, de mi hermana Corita, Dios, te pido les bendigas, te pido, Dios, que tú también día a día seas con ellos, sustentando su vida, sustentando todo lo que les das, Señor, y que la presencia, la unción y la llenura de tu Espíritu Santo sobre su vida, Señor, porque tú eres un Dios de gracia, de amor, de misericordia, Dios. La vida de Sofi, la vida de su papá, de su mamá, Dios, te pido les bendigas, Dios, te pido seas con ellos, les guardes de día y de noche, y también, Señor, la vida de Sofi en cada paso, cada proceso, cada tiempo que viene para su vida, Señor, siempre guardándola, cuidándola, Dios, ayúdala en la escuela, ayúdala en cada momento, Señor, en tomar decisiones aún para el futuro, Dios, la carrera, todo lo que viene, todo lo que ella quiere emprender, Señor, en su tiempo, Dios, porque tú eres un Dios de gracia, de amor. Te pido, Padre bendito, le ayudes la vida de tu hijo,
de Isaac, Dios, bendícele, guárdale la vida de Liz, Señor, la vida de sus hijos, bendice, Dios, todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos tocan, que tu gracia, tu amor, tu misericordia, bendice su auto, bendíceles cuando salen a trabajar, cuando se quedan en casa, Padre bendito, y que siempre tu amor, tu gracia y tu presencia sea con ellos. Señor, bendice a sus generaciones, Padre, en cada momento, Dios, la vida de mi esposa, de Carlos, la mía, Señor, y todos aquellos que están con nosotros en la iglesia, todos aquellos que están haciendo una comunidad para alabar y bendecirte, que nunca falte el pan sobre sus mesas, que nunca falte la salud sobre sus cuerpos, que nunca falte la gracia y la misericordia sobre su vida, Dios, porque todos somos parte del mismo cuerpo, todos somos parte del mismo Dios y todos hemos sido llamados cada uno con el propósito que tienes para nuestra vida. Ayúdanos a servirte en cada momento, cada instante, aún con nuestras oraciones, Dios. Ayúdanos a servirte aún con nuestras palabras. Ayúdanos a servirte, Señor, con todo lo que tienes para nuestra vida. Señor, porque tú eres un Dios de gracia, de amor y de misericordia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y nos compartes el pan. Regálenme para que podamos participar.